por el arco seno de nuestra apertura numérica, ¿no? Que era 0,2722. 0,2722. ¿Cuánto nos da? 2 por el arco seno de 0,2722. Nos da 31.59, ¿no? Un ángulo de aceptancia de 31.59 grados. Eso sería, ¿no? Nuestro ángulo de aceptancia. Después, ¿qué más nos pedía? Nos pedía A para multimodo. Tenemos que hallar A para multimodo, ¿no? Recuerden que para multimodo, lo vamos a poner, para multimodo, ¿qué debe cumplir? Hemos dicho, multimodo. Debe cumplir que B tiene que ser mayor, ¿no? Mayor a 0,2, no era 0, era 2.405, ¿no? 2.405. Eso debe cumplir, ¿no? Para multimodo. Y también teníamos otra expresión. Eso lo vamos a poner acá abajo y esto acá arriba. Recuerden cómo se calculaba B. B era igual a 2pi sobre lambda por A por la apertura numérica. Y también sabemos que B debe ser mayor a 2.405, ¿no? Esa era la condición para que sea multimodo, ¿sí? Esa era la condición, ¿no? Para que nuestro sea multimodo, ¿no? Esto lo vamos a poner acá. Esto. ¿Sí? Esto es para multimodo. Esto es tanto para multimodo como para monomodo. ¿Sí? Esta expresión. Esto es B mayor a 2.405. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar este B en esta ecuación. Entonces, yo lo que voy a tener va a ser 2pi sobre lambda por A, que es el radio, ¿no? De nuestra fibra óptica, por la apertura numérica, tiene que ser mayor a 0.2, no es 0, ¿no? Es 2.405. Entonces, de ahí yo voy a despejar lo que es A. Despejando A, voy a tener que es 2.405 por lambda. Todo eso dividido entre 2pi por la apertura numérica, ¿no? Entonces, reemplazo los valores simplemente. A debe ser mayor a 2.405 por lambda, ¿no? Lambda ya lo tenemos acá, estamos trabajando en la primera ventana, ¿no? Que es 850 nanómetros por 850 nanómetros, ¿no? Que es por 10 a la menos 9, dividido entre 2pi por la apertura numérica que también lo hemos calculado, ¿no? Que es 0,2722. 0,2722. ¿Y eso cuánto nos da? 2.405 por 850 exponente a la 9 dividido entre 2 por pi por 0,2722, ¿no? Eso nos da un A. Este es a la menos 9, ¿no? Estoy mal. A la menos 9. Nos da 1.19 por 10 a la menos 6. A debe ser mayor a 1.195, con dos decimales, vamos a hacer por 10 a la menos 6, ¿no? Lo podemos expresar así, ¿no? 1.195 micrómetros, ¿sí? Micrómetros. Porque recuerden que la longitud de onda está en nanómetros, ¿no? O sea que esto va a estar en metros. Entonces la respuesta nos va a dar en metros, ¿no?
por ese exponente a la menos 6 nos da micrómetro, ¿no? Entonces, esta sería la longitud de nuestro radio para que se propague en modo multimodo, ¿sí? En multimodo. A debe ser mayor a 1.195 micrómetros, ¿sí? Eso. Espero que esté claro. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Dice, ¿no? En una fibra óptica de índice escalón de N2 igual a 1.41 y N1 igual a 1.49 de radio, y su radio es de 60 micrómetros. Se aplica una luz de 850 nanómetros. Calcular el ángulo crítico, el ángulo de aceptación y el ángulo límite. La apertura numérica por fórmula y por la ley de Snell, ¿no? La apertura numérica se puede calcular tanto por fórmula que es n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado, todos en raíz, ¿no? Y por la ley de Snell. Recuerden que al inicio les he explicado, ¿no? Y el medio debe ser aire y núcleo, dice. Ah, claro, aire, ¿no? Porque la apertura numérica se da entre donde ingresa nuestra onda, cuando ingresa, ¿no? Al núcleo. Entonces, al principio, nuestra onda va a estar en aire y luego va a ingresar al núcleo. Después tenemos de la longitud de onda de corte, ¿no? Acá falta. Acá, vamos a editar. La longitud de onda de corte. Eso nos falta, ¿no? Después tenemos el factor B, que es esta B, recuerden, ¿no? Es la frecuencia. Y F, el número de modos, ¿no? El número de modos. Entonces, vamos a empezar dibujando nuestra... Okay. Entonces, dibujamos, ¿no? Nuestra fibra óptica. Vamos a tener algo... Esta que sea la cubierta. Algo así, ¿no? Y dentro de nuestra cubierta vamos a tener nuestro núcleo. Sí, ahí va a estar nuestro núcleo. Listo. Y nuestro núcleo, recuerden que va a tener un índice de refracción N1, ¿no? Y la cubierta un índice de refracción N2, ¿sí? Y acá vamos a tener un ángulo de aceptancia, ¿no? Un ángulo de aceptancia. Acá va a estar nuestro ángulo, ¿no? Más grandecito lo vamos a hacer. Ahí, nuestro ángulo de aceptancia. Acá, ¿no? Este va a ser tita de aceptancia. Y acá afuera, antes de que ingrese nuestra luz, que nos dice que es un material, está en el aire, ¿no? Aire, está en el aire, ¿sí? Está en el aire. Bueno, ahora tomaremos los datos, ¿no? Ya tenemos N2 y N1, miren. Ya tenemos, ¿no? Esos datos. N1. N1 es igual a 1.49, ¿no? N2 es igual a, acá está, ¿no? 1.41. 1.41, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el radio, ¿no? El radio de nuestra fibra, que es 60 micrómetros. Se aplica
indica una luz de 850 nanómetros, ¿no? Una longitud de onda de 850 nanómetros. ¿Qué más? Nos pide calcular el ángulo crítico, ¿no? El ángulo crítico. El ángulo crítico. ¿Qué más nos pide calcular? La apertura numérica, el ángulo de aceptación. El ángulo de aceptación y el ángulo límite, ¿no? Ángulo de aceptación, el ángulo límite. Y acá lo voy a poner, si estos, que nos pide calcular también la apertura numérica, que es AN, ¿no? ¿Qué más nos pide? Por la ley de Snell y por la fórmula, ¿no? También nos pide calcular lo que es la longitud de onda de corte, ¿no? Esa longitud de onda de corte, ¿para cuándo se da? Se da para cuando B es igual a 2.405, ¿sí? La longitud de onda de corte, recuerden que se da para el límite, ¿no? Entre multimodo y monomodo. Para 2.400, para B igual a 2.405, para una frecuencia normalizada de 2.405. Y miren que también tenemos que calcular el factor B, ¿no? El factor B. Y B, al calcular, nos va a indicar, no va a ser este valor, ¿no? Porque este es el límite. B, si nos sale mayor a 2.405, que es multimodo, ¿no? Y si nos sale menor, es monomodo. Y mira acá el número de modos, ¿no? Si es monomodo, entonces va a ser 1 simplemente, si es menor a este valor. Pero si es mayor a 2.405, entonces tenemos que calcular el número de modos por fórmulas, ¿no? Por fórmulas. Entonces vamos a empezar calculando lo que es nuestro ángulo crítico, ¿no? Que ya lo tenemos por fórmula, ¿no? En función a N2 y a N1. Yo sé que el ángulo crítico es igual al arco seno de ¿qué? De N2 dividido entre N1, ¿sí? Por fórmula, ¿no? Entonces, el ángulo crítico va a ser el arco seno de N2. N2, ¿cuánto es? 1.41, ¿no? Y N1 es 1.49. Calculando eso, ¿cuánto nos da? 1.41 dividido entre 1.49. Eso nos da un ángulo crítico de 71.14 grados. 14 grados, ¿no? Y con eso habríamos calculado lo que es el inciso A. Después, ¿qué más nos pedía? El ángulo de aceptancia, ¿no? Recuerden que el ángulo de aceptancia lo calculábamos con, es 2 veces tita L, ¿no? Si hallamos tita L, ya tenemos el ángulo de aceptancia. Tita L, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan que la apertura numérica era igual al seno de tita L, ¿no? Entonces necesitamos la apertura numérica antes de calcular estos dos datos, ¿cierto? Ya lo hemos hecho en los dos anteriores ejercicios. Necesitamos la apertura numérica para calcular estos dos datos. Entonces, la apertura numérica vamos a calcular, vamos a pasarnos al inciso de, por fórmula, dice, ¿no? Y la fórmula de la apertura numérica, recuerden que es así, ¿no? La apertura numérica viene dada por la raíz de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado, ¿no? Esto es por fórmula, ¿no? Por fórmula. Entonces, simplemente acá ya me queda reemplazar, ¿no? La apertura numérica va a ser la raíz de n1, ¿no? n1 es 1.49 al cuadrado, menos n2, que es 1.41 al cuadrado, ¿no? Y calculando eso, ¿cuánto me da? Chicos, ayúdenme pues con los cálculos. Ya, vamos a calcular.
1.49 al cuadrado menos 1.41 al cuadrado, ¿no? Y eso nos da una apertura numérica de 0.48. ¿No? 0.4817. Porque tenemos que calcular con la ley de Snell, ¿no? Vamos a comparar los valores. Entonces, la apertura numérica, por eso lo estoy tomando con 4 decimales, ¿sí? Para hacer la comparación. 0.4817. Eso me da la apertura numérica por fórmula, ¿no? Por fórmula. Ahora lo voy a calcular la apertura numérica por la ley de Snell. Acá lo voy a poner por la ley de Snell. ¿Sí? Por la ley de Snell voy a calcular lo que es la apertura numérica. Les he explicado, ¿no? En el anterior caso, teníamos que por la ley de Snell, la apertura numérica era igual a ¿qué? A n sub 0, que es acá va a estar, ¿no? Nuestro n sub 0. Acá va a estar, ¿no? Del aire va a ser. Acá aire le vamos a poner. Esto lo vamos a borrar y le vamos a poner como moradito, que es el aire. No va a tener un n sub 0 que va a ser igual a 1, ¿sí? A 1 porque estamos en el aire, ¿sí? Ya. Entonces va a ser por el seno del ángulo límite, ¿no? Que es el ángulo con el que está entrando nuestra luz, ¿no? Nuestro rayo de luz. Y eso es igual a que hemos dicho a N1, ¿no? Por el seno del ángulo, ¿no? Que era 90 menos el ángulo crítico, ¿cierto? Sí, ¿no? Lo vamos a hacer más bonito para que entre bien. La apertura numérica era igual a n sub 0 por el seno del ángulo límite, ¿no? Y también era igual a n sub 1, que es del núcleo, ¿no? Por 90 menos el ángulo crítico, ¿sí? Y de ahí obteníamos una apertura numérica igual. Recuerden que n sub 0 es 1, entonces simplemente nos va a quedar seno del ángulo límite igual a n1 por el coseno del ángulo crítico, ¿sí? Entonces, como no tengo tita L, no tengo, ¿no? No tengo. Entonces tengo N1 y también tengo el ángulo crítico. Entonces puedo calcular con esta parte, ¿no? Con esta parte. Y luego ya voy a poder calcular lo que es el tita L, ¿no? Que es el ángulo límite. Y con eso ya puedo calcular el ángulo de aceptancia, ¿sí? Entonces voy a calcular la apertura numérica, va a ser N1, ¿no? N1, ¿cuánto era? Era 1.49. 1.49 por el coseno del ángulo crítico. Nuestro ángulo crítico que hemos calculado es 71.14, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 1.49 por el coseno de 71.14. Eso nos da una apertura numérica de 0.4817. ¿No? 0.4817. Entonces, miren que nos ha salido igual, ¿no? Esto y esto nos salen igual, ¿no? Esto es por fórmula y esto es por la ley de Snell. Si estamos calculando por ambos métodos, ¿no? Acá lo vamos a poner asterisco y acá asterisco también, ¿no? Para que sepan que estamos trabajando. Deberían salir lo mismo, ¿no? Y sale, ¿no? Sale lo mismo. Una vez que ya tengo la apertura numérica, ya puedo calcular lo que es el tita límite, ¿no? El ángulo límite. Yo sé acá que la apertura numérica es igual al seno del ángulo límite. Entonces acá el ángulo límite va a ser igual al arco seno
de la apertura numérica, que es 0,4817, ¿no? ¿Cuánto me sale tita L? Tita L me sale el arcoseno, ¿no? De 0,4817. Eso me sale igual a 28.796, ¿no? 28.8, no sé bien. Con dos decimales, ¿no? 28.8, 80 grados. Eso sería, ¿no? El ángulo límite. Con esto ya he calculado el ángulo límite. ¿Qué me falta hallar? Ya he hallado el inciso A, he hallado el inciso B y también el inciso C, ¿no? Para hallar el inciso B. ¿Qué me falta? Me falta el inciso D, E y F, ¿no? Listo. Me falta hallar la longitud de onda de corte, ¿no? La longitud de onda de corte. ¿Para cuándo se da la longitud de onda de corte? Para B igual a 2.405, ¿no? Entonces vamos a anotar nuestra fórmula. Nuestra fórmula, nosotros sabemos que B es igual a ¿cuánto? A 2pi sobre lambda por A por la apertura numérica, ¿no? Por la apertura numérica. Entonces, nosotros sabemos esto, ¿no? Que cuando B vale 2.405, eso es igual a la longitud de corte, ¿no? Eso. Y acá vamos a tener 2pi por A por la apertura numérica, ¿no? Esto solo es una variación de esta, ¿no? Variación. Entonces, acá vamos a tener la longitud de onda de corte y B, la frecuencia normalizada, va a ser 2.405. Entonces, despejamos de acá, despejamos. La longitud de onda de corte va a ser 2.2 pi por A, ¿no? Por A. ¿Cuánto es A? A es 60 micrómetros, ¿no? 60 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Por la apertura numérica. La apertura numérica, ya la hemos calculado, es 0.4817. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 2.405. Entonces, nuestra longitud de onda de corte, ¿cuánto nos da? 2 pi por 60 exponente de la menos 6 por 0.4817 dividido entre 2.405, ¿no? Eso nos da una longitud de onda de 7.55. Sí, 55 por 10 a la menos 5, ¿no? Metros va a ser, pero lo vamos a expresar en micrómetros, ¿no? Micrómetros. Si lo expresamos en micrómetros, esto va a ser 75.5 por 10. No, bueno, micrómetros directamente, ¿no? 75.5 micrómetros, ¿no? Y esa sería nuestra longitud de onda de corte, ¿sí? Esa va a ser. ¿Qué más nos pide? Vamos allá, esto nos pide el factor B, ¿no? Tenemos que calcular B, ¿no? Tenemos que calcular B. Entonces, acá lo voy a volver a anotar la fórmula. B es igual a 2pi sobre lambda por A por la apertura numérica, ¿no? Entonces, B va a ser 2pi por A, que es 60 micrómetros.
60 por 10 a la menos 6. Por la apertura numérica, que es 0,4817. ¿Y cuánto es nuestra longitud de onda para este caso? Es 850 por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, ve cuánto nos va a dar. Acá está, ¿no? Nos ha dicho, ¿no? La longitud de onda es de 850 nanómetros, ¿sí? Entonces, por eso estoy poniendo eso. Ahí, ¿cuánto nos da? 2 por pi por 60. Eso nos da una frecuencia normalizada de 213.64, ¿no? Esa es la frecuencia normalizada, ¿sí? Esa es nuestra frecuencia. Ahora, ¿qué nos indica esta frecuencia normalizada? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica la frecuencia normalizada? Nos va a indicar si es monomodo o multimodo, ¿sí? Entonces, cuando es mayor a 2.405 es multimodo, ¿no? Entonces, esto había sido multimodo, ¿no? Multimodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque B es mayor a 2.405. Eso es multimodo. Sí, por eso. Entonces, para multimodo, el inciso F nos pide calcular el número de modos, ¿no? Que se propagan. Y de igual manera, por fórmula, yo sé que el número de modos es igual a ¿cuánto? La frecuencia normalizada al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, reemplazo simplemente el número de modos. Va a ser la frecuencia normalizada. ¿Cuánto es? Hemos calculado 213.64. Y dividido entre 2, ¿no? Y esto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da? 213.64 dividido entre 2 al cuadrado. Eso nos da un número de modos igual a no le elevado al cuadrado. A 22.821.02. Ya, ahora, no puedo tener un número de modos con un decimal, ¿no? No puedo, porque tiene que ser un número entero. Entonces, siempre voy a redondear al entero superior, ¿sí? Lo vamos a poner acá, redondeo al entero superior. Superior, ¿no? Vamos a redondear al entero superior. Entonces, el número de modos va a ser igual a 22.822, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Para el número de modos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ya.
Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Ya. Nos dice, para una fibra óptica con N1 igual a 1.50, ¿no? Donde se aplica una fuente de luz de 0,850 micrómetros. Graficar la zona de funcionamiento monomodo. Ya, entonces acá nos dice que va a ser monomodo, ¿no? Entonces vamos a tener así nuestro núcleo, acá nuestra fibra, ¿no? Nuestro núcleo. Después vamos a tener la cubierta, ¿no? De nuestra fibra óptica. Acá y súper. Ahí está, ¿no? Y nuestra cubierta va a tener un N2. Un N2, ¿no? Y nuestro núcleo va a tener un N1. Sí, un N1. Y de igual manera tenemos nuestro ángulo de aceptancia, pero en este caso no lo vamos a analizar mucho, ¿no? Porque no nos está pidiendo eso. ¿Qué datos nos está dando? Nos está dando lo que es N1, ¿no? N1, el índice de refracción del núcleo. Nos dice que es 1.50, ¿no? 1.50. ¿Qué más nos da? Nos da la fuente de luz es de 0,850 micrómetros, ¿no? Eso es la longitud de onda. 0,850 micrómetros, ¿no? Después, graficar la zona de funcionamiento monomodo, ¿no? Recuerden que para monomodo, ¿qué condición debe cumplir para monomodo? Para monomodo. Debe cumplir que la frecuencia normalizada tiene que ser menor a 2.405. ¿Sí? Eso debe cumplir. Tiene que ser menor. ¿Qué más tenemos? Yo tengo esta fórmula, ¿no? Recuerden que la frecuencia normalizada se la puede calcular con esto, ¿no? Es 2pi sobre lambda por la apertura, por el radio, por la apertura numérica, ¿no? Por la apertura numérica, ¿sí? Pero, miren, acá la apertura numérica no la tengo, ¿cierto? No la tengo. Había otra forma de calcular la apertura numérica, ¿no? Era esta, ¿no? La apertura numérica era igual a N1 sobre 2 delta, ¿no? Sobre la raíz de 2, por la raíz de 2 delta, ¿sí? Entonces, reemplazando esto acá, ¿no? Acá, en vez de este valor, y todo esto reemplazándolo acá, vamos a tener esta expresión, ¿no? Vamos a tener que ver que es 2pi sobre lambda por A, por la apertura numérica, que es N1, por la raíz de 2 delta, debe ser menor a 2.405, ¿no? Tiene que ser menor. Tiene que ser menor a ese valor, ¿sí? Tiene que ser menor. Sí, tiene que ser menor. Entonces, yo ya tengo estos datos. Miren, N1 tengo, lambda tengo, ¿no? ¿Qué es lo que no tengo acá? No tengo A, ni tampoco delta, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar en la zona límite, ¿no? De funcionamiento. Este es para monomodo. Para multimodo, ¿qué se cumple?
diré para la zona límite, que esto es igual a esto, ¿no? Para el límite vamos a poner. Para el límite, está el parece D, ¿no? Para el límite entre monomodo y multimodo. Tenemos que B es igual a 2.405, ¿cierto? Entonces yo voy a tener esto, ¿no? 2pi por A por N1, la raíz de 2 delta va a ser igual a 2.405, ¿no? Y ese lambda lo voy a mandar a multiplicar. Sí, lo voy a mandar a multiplicar. Acá esto parece 4, ¿no? Así. Entonces, ahí ya voy a tener, miren, una función con dos variables, ¿no? Que va a ser A y delta, ¿sí? A y delta. Entonces, voy a despejar A. Sí, voy a despejar A. A va a ser mi variable dependiente. Despejando A, yo voy a tener que es igual a 2.405 por lambda. Van a despejar del A, ¿sí? Por lambda dividido entre 2pi por N1, la raíz de 2, ¿no? Por la raíz de 2 por 1 sobre la raíz de delta, ¿no? Delta. Eso voy a tener. Ahora acá lo puedo elevar al cuadrado, ¿no? Para tener esto, bueno, lo puedo trabajar así también. Entonces, así lo vamos a trabajar. A va a ser igual a 2.405 por lambda, que es 0,850 micrómetros, ¿no? Por 10 a la menos 6. Todo eso dividido entre 2pi por N1, que es 1.50, ¿no? Por la raíz de 2. Y todo eso por 1 sobre la raíz de delta, ¿no? ¿Eso cuánto nos da? Vamos a ver, 2.405 por 0.850 exponente a la menos 6, ¿no? 2 por pi por 1.5 por la raíz de 2. Eso nos da 1.53 37 por 10 a la menos 7. 1 sobre delta, ¿cierto? Entonces, lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado voy a tener que A cuadrado es igual a ¿cuánto? A 2.35 2.353 por 10 a la menos 14. Y acá voy a tener 1 sobre delta simplemente, ¿no? Porque lo he elevado al cuadrado. Acá vamos a poner que lo estamos elevando al cuadrado. ¿Sí? Entonces tendría yo esa expresión para mi límite, ¿no? Entre monomodo y multimodo. Sí, esta sería la expresión para mi línea límite, ¿no? Esto va a dividir lo que es monomodo y multimodo. Sí, eso va a dividir. Ya.
Ahora, lo que me pide es graficar, ¿no? La zona de funcionamiento, monomodo y multimodo. Me está pidiendo esa zona, ¿no? Entonces, voy a hacer una aproximación, ¿no? Voy a tener esta ecuación y voy a tener así, ¿no? Acá, ¿no? Voy a hacer una aproximación para ver dónde se propaga mi onda, ¿no? Hay más o menos su gráfica, digamos, si delta es igual a cero, ¿qué es lo que va a pasar? Si delta aquí se emplazo cero, cualquier número dividido entre cero, ¿cuánto es? Tiende al infinito, ¿no? Entonces A va a tender al infinito, ¿no? Cuando delta sea cero, A va a tender al infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando A sea cero? Si A es igual a cero, delta, ¿a cuánto va a tender? De igual manera, ¿no? Al infinito. Entonces, con eso podemos aplicar ¿no? Una, una función, ¿no? Un acercamiento de nuestra función. Entonces, mientras delta se acerque a cero, mientras delta, este va a ser nuestro eje delta, este va a ser nuestra A, ¿no? Ah, acá va a ser nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, ¿no? Si delta se acerca a cero, ¿qué va a pasar? Va a empezar a subir, ¿no? Pero si se acerca a cero, va a empezar a bajar. Así infinito se va a ir, ¿no? Entonces, más o menos así sería nuestra gráfica. Lo vamos a poner con verde, ¿sí? Esta va a estar con verde. Más o menos así, ¿no? Nunca se va a acercar a cero, ¿no? Algo así más o menos va a ser, ¿no? Así, ¿no? Y cada vez se va a acercar, pero nunca va a ser cero, ¿no? Siempre se va a ir hacia el infinito. Entonces, esta línea segmentada que está con verde va a ser la ecuación a cuadrado igual a 2,353 por 10 a la menos 14 dividido entre delta, ¿no? Eso. Ahora, ¿para qué caso va a ser monomodo y multimodo? ¿No? Para eso nos vamos a dar, y esto, aparte que de eso, miren, si graficamos esta fórmula, ¿no? En una graficadora nos va a salir acá más, ¿no? Acá, así igual, ¿no? El eje negativo, ¿no ven? Nos va a salir algo así también. Pero esto no se lo toma en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo va a tomar en cuenta? Ujú. ¿Por qué no lo vamos a tomar en cuenta? Porque acá A va a ser negativo, ¿no? El núcleo va a ser negativo, entonces no hay valores de A negativos, ¿no? Entonces eso tal vez sería bien anotarlo acá. Por qué no se toma en cuenta, ¿no? Porque A sería negativo, entonces no hay radios negativos, ¿no? No hay radios negativos, ¿cierto? Y si tomamos en cuenta esa parte, también delta, miren, delta va a ser negativo, ¿cierto? Delta también va a ser negativo, ¿sí? También va a ser negativo. Y delta no puede ser negativo porque sabemos que delta es N1 menos N2
sobre N1, ¿no? Y recordemos que N1 siempre es mayor a N2 por la condición de propagación. Entonces, si esto es mayor a N2, esto nunca va a ser negativo, ¿no? Entonces, por eso no se toma esta área en cuenta, ¿sí? El tercer cuadrante. Por eso no se lo toma en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra área de funcionamiento? ¿Va a ser esta parte que está arriba o esta parte que está abajo? Entonces, para eso nos damos un punto, ¿no? Un puntito. Acá, si lo grafican, acá en un delta igual a 1, ¿cuánto nos va a salir nuestra A para delta igual a 1? No tiene que sobrepasar. Claro, nos va a salir acá más o menos otro valor, ¿no? Nos damos un puntitos, ¿no? Ustedes lo pueden en una graficadora hacer más bonita. Nos damos este punto. Y si ese punto cumple la condición que era B menor a 2 puntos, esto, ¿no? Directamente. 1 y acá con una graficadora se puede ver 2 nos vamos a dar, ¿no? Porque no va a superar al 2. Entonces 2. Pero por 10 era menos 14, ¿no? Por 10 era menos 14. Esto lo vamos a poner que A, lo pondremos nomás. Que está 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Si lo reemplazamos acá, debería cumplir esta condición, ¿no? Si cumple, si cumple, es que acá va a ser en la zona de funcionamiento monomodo. Y acá va a ser multimodo, ¿sí? Entonces, esta parte sería nuestra zona de funcionamiento monomodo, ¿sí? Acá lo vamos a hacer, lo vamos a tachar. Así, ¿no? Sí, es que esto va a ser bien pequeñito, ¿no? Así, y así. Y esto sería nuestra zona de funcionamiento monomodo. Zona de funcionamiento monomodo. ¿Sí? Esa va a ser la zona de funcionamiento monomodo. ¿Ya, chicas? Bueno, espero que esté claro. Hasta ahí, eso sería todo por la clase de hoy. Y quería hacerles recuerdo acerca de su práctica, ¿no? No me han presentado muchas personas. Entonces, entréguenme esta semana más, claro, va a ser por menos nota, ¿no? Porque sus compañeros ya han presentado, ¿no? Entonces a ellos no les conviene. Los que han presentado y les falta, complétenlo, ¿sí? Porque igual les va a servir para el tercer examen parcial, ¿no? Para el examen final, perdón, que va a entrar lo que es el primer parcial y el segundo parcial. Entonces, si les falta, complétenlo. A los que ya han entregado les voy a calificar sobre el 100% y a los que recién me van a entregar en el transcurso de esta semana, entreguen, ¿no? Su práctica. Claro, va a ser por menos nota. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Hasta luego.